Mi cuñada me abofeteó delante de todos en una cena familiar porque accidentalmente choqué con ella y le derramé mi bebida. Y mi esposo la defendió. Así que me fui. Pero cuando mi esposo regresó, recibió la mayor sorpresa de su vida. Porque le esperaba una sorpresa. La semana pasada fui a la casa de mi suegra para una cena familiar. Se suponía que sería una noche agradable. Planeada para que todos nos pusiéramos al día y pasáramos un tiempo de calidad juntos como familia. Tanto mi esposo, Rey, como yo lo estábamos esperando con ansias. Una vez que llegamos allí, el ambiente era cálido y alegre. Con todos charlando, riendo y disfrutando de la compañía de los demás. Después de la cena, las cosas se volvieron aún más animadas. Los adultos del grupo comenzaron a beber, relajándose y divirtiéndose a medida que avanzaba la noche. Mi suegra fue la anfitriona perfecta, rellenando nuestras copas de vino y manteniendo el ambiente animado. En un momento dado, empezó la música y los adultos que quisieron empezaron a bailar. Mi esposo y yo también nos unimos, atrapados en la diversión de la noche. No me di cuenta de que mi cuñada estaba justo detrás de mí. Me balanceaba al ritmo de la música y, en un momento dado, choqué accidentalmente con ella. Esto hizo que mi copa de vino se volcara y, antes de que pudiera reaccionar, el vino se derramó por todo su vestido. Fue un completo accidente. Mi cuñada jadeó horrorizada. Y yo también. Llevaba un vestido blanco. Y ahora estaba completamente empapado de vino tinto oscuro. Mi corazón se hundió cuando la culpa me inundó. Inmediatamente comencé a disculparme profusamente, explicando que fue un accidente. Pero pude ver que estaba lívida. Mi esposo, Rey, rápidamente agarró unas servilletas y las trajo para que su hermana pudiera intentar limpiar el vino. Yo seguía disculpándome, tratando de ayudar a limpiar el desastre, cuando ella comenzó a gritarme, su frustración desbordándose en acusaciones airadas. ¿Eres ciega?, espetó. ¿No puedes ver lo que pasa a tu alrededor? ¿Cómo te atreves a derramarme tu vino? Sus palabras golpearon como dagas. Y pude sentir que la tensión aumentaba. Seguí disculpándome una y otra vez, desesperada por enmendarlo, mientras ella seguía reprendiéndome, llamándome descuidada y estúpida por arruinarle el vestido. Luego, en un momento de humor ebrio, finalmente respondí, lo siento mucho. Pero no tengo ojos en la nuca. ¿Cómo se supone que voy a saber que estarías acechando justo detrás de mí como una ninja? Mi esposo, Rey, se rió de mi comentario mientras seguíamos ayudándola a limpiarse. Mis palabras estaban destinadas a aligerar el ambiente. Pero en cambio tuvieron el efecto contrario. Mi cuñada se puso rígida visiblemente. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba con una expresión de fría furia. Al momento siguiente, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me abofeteó con fuerza en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la habitación. Y sentí el ardor de su mano en mi mejilla. Conmocionada, me quedé helada. Mi cara ahora caliente de dolor y vergüenza. Toda la habitación se quedó en silencio. Todas las risas y la música se detuvieron abruptamente cuando todos se volvieron para mirarnos. Mi cuñada, todavía furiosa, gritó, ¿cómo te atreves a responderme? Puedo pararme donde quiera. Deberías haber tenido más cuidado. No puedo creer que acabes de arruinar mi vestido con tu torpeza. ¿Sabes siquiera lo caro que es este vestido? ¿Sabes siquiera la marca que llevo? Ni siquiera puedes permitírtelo. ¿Cómo te atreves a intentar discutir conmigo? Estaba mortificada, de pie allí con todos los ojos puestos en nosotros. Mi esposo, Rey, no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí en silencio, mirando cómo su hermana me reprendía delante de todos. En este punto, mi suegra y mi suegro intervinieron rápidamente para intentar calmar a mi cuñada. Mi suegra trató gentilmente de calmarla y llevársela para que no causara más escándalo. Pero mi cuñada no lo aceptaba. Su voz se elevó de nuevo, más alta y más penetrante. Este era mi vestido favorito, gritó, prácticamente temblando de ira. Está completamente arruinado por tu culpa. ¿Ves esta mancha? No va a salir. Volvió la cabeza para mirarme con enojo. Vas a reemplazarlo.
Y me aseguraré de que pagues cada centavo de lo que cuesta. Su tono se volvió aún más cortante cuando añadió, aunque dudo que puedas permitírtelo con tu patético salario. Escupió las últimas palabras como si le dejaran un sabor amargo en la boca. Su insinuación dolió. Y la humillación que había estado sintiendo se profundizó. Para contextualizar. Mi cuñada se casó con un hombre rico poco después de graduarse de la universidad. Su esposo. Significativamente mayor que ella. Le lleva 13 años y unos 9 años a Rey y a mí. Es un profesional establecido de una familia adinerada. Lo que la coloca en una posición económicamente muy cómoda. Desde que se casó. Ha vivido una vida de lujo y piensa que el resto de nosotros somos pobres. Lo que lo hace aún más irónico es su autoproclamada identidad como esposa tradicional. Sí. Lo has oído bien. Se describe a sí misma como una esposa tradicional. A diferencia del resto de nosotras. Dedica gran parte de su tiempo a hacer TikTok sobre cómo su propósito en la vida es servir a su esposo y prepararse para ser una buena madre para sus hijos algún día. Para ella, ser una esposa tradicional es una insignia de honor. Y la lleva con orgullo. Pero ve el resto del mundo y a otras personas a través de una lente de privilegio y derecho. El esposo de mi cuñada. Siendo el hombre rico que es. Siempre le ha dado todo lo que quiere en la vida. Por lo tanto, entiendo completamente que su vestido debe haber sido realmente caro. Honestamente, me sentí fatal por haberle derramado vino. De verdad que sí. Sé que debería haber tenido más cuidado. Pero a pesar de mi arrepentimiento y mis repetidas disculpas, no pude evitar preguntarme, ¿mi error realmente justificaba su reacción? ¿Justificaba que me abofeteara? ¿Me humillara delante de todos? ¿Me gritara e insinuara que era pobre? Aunque no era tan rica como su esposo. Todavía ganaba bastante bien para mi edad y no me importaba pagarle. Intenté decirle esto. Pero continuó con su diatriba. Y mi presión arterial parecía estar subiendo constantemente con cada palabra cruel que me escupía. Su voz chillona me estaba poniendo de los nervios. Estaba cerca de mi cara, pinchándome con los dedos mientras me lanzaba insultos. Lo que realmente me impactó fue cómo se veía en ese momento, una mujer adulta haciendo lo que solo podría describirse como una rabieta. Su comportamiento fue tan exagerado que rayaba en lo infantil. Y me quedé atónita por lo autoritaria que parecía. No me di cuenta al principio. Pero a medida que sus gritos y acusaciones aumentaban, algo dentro de mí se rompió. Sentí que mi mano se movía antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Le devolví la bofetada con fuerza. Tan fuerte que la silenció por completo. La habitación, que había estado llena de sus gritos momentos antes, se quedó en un silencio sepulcral. Todos se quedaron helados. Incluyéndome a mí. Sus mejillas se pusieron de un rojo intenso. Entonces la miré fijamente a los ojos y le dije con firmeza, ¿puedes dejar de gritar un momento para que pueda hablar? Voy a reemplazar tu vestido. Así que deja de gritar sobre cómo no puedo permitírmelo. Nunca has tenido que gastar un centavo sin que alguien más pague la cuenta. Así que, ¿quién eres tú para llamarme pobre? Mi voz era firme mientras veía a mi cuñada procesar lo que acababa de decirle. Parecía enojada. Pero antes de que pudiéramos discutir más, mi suegra me apartó de mi cuñada. «Aléjate de ella», gritó, mientras comenzaba a revisar la cara de mi cuñada. Mi esposo, que había permanecido en silencio durante la rabieta anterior de mi cuñada, ahora se unió a su madre para preocuparse por su hermana. Ambos estaban repentinamente llenos de preocupación por ella mientras comenzaba a llorar a gritos, lamentándose de lo irrespetuosa que era y de que nadie la había abofeteado nunca antes. Mi suegro, visiblemente alarmado, corrió a buscar hielo para su cara. Como si yo le hubiera hecho un daño irreparable a su hija. La forma en que reaccionaban era casi surrealista. Era como si mi cuñada hubiera recibido un disparo o hubiera resultado gravemente herida. El melodrama de todo era abrumador. Mi esposo, Rey, de repente se volvió hacia mí. Su voz era alta, aguda y llena de ira. No tenías derecho a abofetear a mi hermana. Gritó. Todo esto es tu culpa de todos modos. Lo único que tenías que hacer era disculparte y mantener la boca cerrada. Tratando de defenderme, dije, ambos estábamos bailando. Tu hermana vino por detrás de mí. No la vi.
Derramarle mi vino en el vestido fue un accidente. Me disculpé una y otra vez. Pero, ¿qué justificaba que ella me abofeteara en primer lugar? Mi voz temblaba. Una mezcla de ira y dolor. Pero estaba decidida a expresar mi punto de vista. Antes de que Ray pudiera responder, mi cuñada volvió a estallar. ¿Cómo te atreves a abofetearme? ¿Sabes siquiera con quién estás tratando? Gritó. Su voz chillona de rabia. Voy a demandarte por agresión. Pagarás por esto. Recuérdalo. Luego se volvió hacia Ray, gritándole también qué vergüenza. ¿Cómo no puedes controlar a tu mujer? No tiene derecho a decirme nada después de lo que hizo. Sus palabras estaban llenas de derecho y superioridad. Sin esperar la respuesta de nadie, se fue a lavarse para cambiarse. Mi suegra la siguió para consolarla. Yo seguía de pie en medio de la habitación, rodeada de todos, que murmuraban y claramente hablaban de mí. De alguna manera, me veían como la villana en esta situación. Fue entonces cuando Ray se volvió hacia mí, frustrado y decepcionado. Necesitas irte a casa, dijo con firmeza. Sus palabras me aturdieron. ¿Qué? Pregunté, todavía tratando de procesar lo que estaba diciendo. Apenas podía creer que mi propio esposo me estuviera diciendo que me fuera. Y delante de todos. Ya has hecho suficiente. Continuó. Has montado una escena. Y mi hermana necesita calmarse. No puede hacerlo contigo aquí. Su tono era firme y no dejaba lugar a la discusión. Añadió, no deberías haberle devuelto la bofetada. De hecho, no deberías haberle hecho nada. Sin importar lo que te hiciera. Eres mayor que ella. Así que deberías actuar con más madurez. No lo decía en serio cuando te abofeteó. Pero tú empeoraste las cosas al devolverle la bofetada. Simplemente intensificaste la situación innecesariamente. Mi suegro intervino, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo con Ray. Es mejor que te vayas, ordenó. Pude sentir el peso de los ojos de todos sobre mí. Mi cara ardía de humillación al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Me estaban echando de la casa. No solo mis suegros, sino también mi propio esposo. No podía creer que hubiera elegido el bando de su hermana tan completamente, sin siquiera importarle lo injustamente que me habían tratado a mí también. Demasiado molesta para discutir. Recogí mis cosas rápidamente. Pedí un Uber y me fui. De camino a casa. Mi mente estaba acelerada mientras seguía pensando las cosas una y otra vez. ¿Qué había hecho tan mal para merecer que me echaran de una fiesta? Todo lo que hice fue defenderme después de ser humillada, abofeteada e insultada. ¿Era realmente tan imperdonable? ¿Y por qué mi esposo, Ray, no me había defendido? Es decir, sabía que para mi esposo, su hermanita siempre era lo primero. Por ejemplo, cuando conocí a su familia. Fue un almuerzo informal. Y recuerdo estar nerviosa pero esperanzada. Pero durante toda la comida, mi cuñada había dedicado todo su tiempo y energía a interrogarme sobre cada detalle de mi vida, mi educación, mi formación, incluso mi trabajo. Se sintió menos como una conversación educada y más como un interrogatorio. Recuerdo haberme sorprendido por su indiscreción. Para que quede claro, tanto la familia de Ray como la mía provienen de entornos socioeconómicos similares. Y yo ya estaba trabajando en un campo que me pagaba significativamente más de lo que Ray ganaba en publicidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, actuó como si yo no fuera lo suficientemente buena para su hermano. En un momento dado, incluso dijo directamente que Ray era un gran partido y que necesitaba tener cuidado con tomarse en serio a cualquiera. ¿Y dónde estaba Ray durante todo esto? Sentado en silencio. Por supuesto. Ni una sola vez habló para defenderme. Simplemente dejó que las palabras de su hermana flotaran en el aire sin ser cuestionadas. Como si no fuera asunto suyo intervenir. Su silencio dolió más de lo que sus palabras podrían haberlo hecho. Era como si hubiera estado de acuerdo en silencio en que este era su derecho a interrogarme y juzgarme mientras ellos miraban. Después de ese almuerzo, cuando estábamos solos, le dije a Ray lo molesta que estaba. Le expliqué que no era justo que su hermana me tratara de esa manera, lo que es más importante, que él debería haberme defendido.
Hay que reconocer que se disculpó en ese entonces. Me dijo que ni siquiera se había dado cuenta de cómo se había interpretado el comportamiento de su hermana y lo excusó diciendo que ella lo protegía. Prometió que la próxima vez me defendería. Pero a medida que pasaron los años, una y otra vez su hermana me insultaba. A veces sutilmente. A veces descaradamente. Y Ray lo ignoraba o actuaba como si no estuviera sucediendo. Cuando lo mencionaba, lo descartaba diciendo que estaba exagerando o interpretando demasiado las cosas. Yo también había dejado pasar las cosas, ya que no quería causar tensión entre él y su familia. Sin embargo, esto era diferente. Después de llegar a casa, seguí esperando a que mi esposo, Ray, volviera para que pudiéramos hablar. Incluso discutir si era necesario. Cualquier cosa para abordar el caos de la noche. Pero nunca llegó. En cambio, a altas horas de la noche, recibí una nota de voz suya. Me dijo que su hermana todavía estaba molesta y que él, junto con su madre y su padre, iban a cuidarla. Como si eso no fuera suficiente golpe. Continuó diciendo que la mayoría de su familia creía que yo estaba equivocada y que si su hermana cumplía con sus amenazas de demandarme por agresión y angustia emocional, él no tendría más remedio que apoyarla, ya que ella es su familia. No podía creer lo que estaba oyendo. No solo se había negado a venir a casa y ver cómo estaba, sino que también se estaba poniendo abiertamente del lado de su hermana contra su propia esposa. Sin embargo, no se detuvo allí. Me dijo que necesitaba ofrecerle a su hermana una sincera disculpa. Una que la apaciguara lo suficiente como para disuadirla de seguir adelante con sus amenazas legales. Ahora sé que muchas personas en mi posición podrían haber cedido. Podrían haberse disculpado, tragado su orgullo y admitido algo en lo que realmente no creían. Todo por el bien de mantener la paz o evitar más conflictos. Pero yo no pude. Sabía en el fondo de mi corazón que no había hecho nada malo. Sí. El derrame de vino había sido un accidente. Pero me había disculpado repetidamente. La bofetada que le di a mi cuñada no fue gratuita. Fue una reacción a ser humillada, insultada y agredida físicamente delante de todos. Si alguien debería haberse disculpado, era ella. Ella me había abofeteado primero. Ella había intensificado la situación con su comportamiento autoritario y cruel. Sabía que si seguía adelante con una demanda, no tendría un caso sólido. Sus afirmaciones de angustia emocional eran ridículas en el mejor de los casos. Dadas las circunstancias, era obvio que sus amenazas no eran más que un juego de poder. Una forma de obligarme a suplicar su perdón para que pudiera calmar su ego herido. Pero lo que más me dolió no fueron las acciones de mi cuñada. Fue Ray. A lo largo de toda esta prueba, había demostrado dónde residía realmente su lealtad, con su familia. No conmigo. El hecho de que pudiera ponerse de su lado tan fácilmente. Incluso después de todo lo que había soportado. Decía mucho. Ni siquiera me había preguntado una vez si estaba bien. No me había revisado ni me había ofrecido ningún consuelo. En cambio, había pasado la noche culpándome de todo. Como si yo fuera la única causa de todo el caos. Así que a la mañana siguiente, cuando me desperté y mi esposo todavía no estaba en casa, decidí hacer las maletas y irme de la casa. Sin notas. Sin explicaciones. Para cuando Ray finalmente regresó a casa y descubrió que me había ido. Imaginé que debía estar sorprendido. Porque mi teléfono comenzó a sonar con sus llamadas. Contesté y exigió saber dónde estaba. No había preocupación en su voz. Ni rastro de preocupación o tristeza. Simplemente estaba enojado. Gritó sobre cómo no había esperado volver a casa y encontrarla vacía. Y estaba furioso de que me hubiera ido con todas mis cosas. Luego, como para justificar su enojo, anunció con orgullo que había trabajado muy duro para convencer a su hermana de que volviera con él a nuestra casa. Su gran plan era que ella recibiera una disculpa mía en persona para que toda la situación pudiera resolverse. No pude evitar burlarme. Manteniendo la calma, le dije que me dirigía a casa de mis padres y dejé claro que no tenía intención de volver pronto, ya que tenía mucho en qué pensar. También le dije muy claramente que no me disculparía con su hermana por algo que no fue mi culpa. Sin embargo, añadí que si su hermana quería disculparse conmigo por su comportamiento, estaría más que dispuesta a escuchar. Esto
Por supuesto. No le sentó bien. Argumentó que, como su esposa, no podía simplemente levantarme e irme así. Me llamó grosera y desconsiderada. Luego exigió que volviera a casa inmediatamente. Pero me mantuve firme. También le hice saber que si su hermana quería seguir adelante con sus amenazas vacías de demandarme, era más que bienvenida a intentarlo. Le aseguré que contrataría a mi propio abogado y la lucharía en los tribunales si era necesario. En este punto, Ray perdió los estribos por completo. Me llamó con varias palabras selectas. Palabras tan feas e hirientes que ni siquiera quiero repetirlas aquí. Así que actualmente estoy en casa de mis padres. Les he contado a mis padres lo que me pasó. Mi papá está completamente de mi lado e incluso ha regañado a Ray por no defenderme. Sin embargo, mi mamá cree que no debería haber dejado el lado de mi esposo sin hablar con el primero. Y que la comunicación es la clave para resolver nuestros problemas. Así que, Reddit. ¿Soy la idiota? Actualización 1. Hoy busqué el precio del vestido en línea y le envié el dinero a mi cuñada. Espero que esto ponga fin a sus quejas al respecto. Sé que muchos de ustedes no querían que le pagara. Pero no quiero deberle nada. Arruiné su vestido y siempre tuve la intención de arreglarlo. También me gustaría aclarar algunas cosas, ya que siguen apareciendo en los comentarios. En primer lugar, como mujer, sé cuando otra mujer está tratando deliberadamente de meterse debajo de mi piel. Mi cuñada siempre ha tenido esta inexplicable necesidad de competir conmigo desde el principio. Aunque nunca la he visto como una competencia. Está claro que está celosa de mí por algo. Aunque no puedo precisar qué exactamente. Pero si tuviera que adivinar, podría ser el hecho de que he construido una vida y una carrera exitosas por mí misma. A diferencia de ella, no me casé con un hombre rico para poder pagar cosas bonitas o un estilo de vida cómodo. Toda mi vida he trabajado duro para lograr todo lo que tengo. Y supongo que esta independencia financiera que tengo es algo que le molesta. Mi cuñada se casó con un hombre rico y parece depender completamente de su esposo para la vida que lleva. Aunque su esposo le proporciona todo, también es algo controlador, ya que es mucho mayor que ella. Se ha quejado con nosotros en el pasado sobre cómo no se le permite salir mucho con sus amigos o usar ciertas prendas que a él no le gustan. Sin embargo, no siento ninguna simpatía por ella. Esta es la vida que ha elegido para sí misma. Disfruta presumiendo de su lujoso estilo de vida, recordando constantemente a todos lo privilegiada que es. Se jacta de sus vacaciones a lugares exóticos, la ropa y los bolsos de diseñador que compra. O de cómo no tiene que preocuparse por el trabajo porque su esposo se encarga de todo. Se pasa todo el día descansando junto a la piscina, haciéndose las uñas o haciendo pilates. Así que no entiendo por qué me guarda rencor o me ve como una competencia cuando esta es la vida que siempre ha querido. En segundo lugar, el esposo de mi cuñada no estuvo presente en la cena esa noche. Por lo general, nunca asiste a ninguno de nuestros eventos familiares, ya que está demasiado ocupado trabajando. Además, las pocas veces que lo he conocido, es muy sensato. Así que estoy segura de que si hubiera estado presente, mi cuñada ni siquiera me habría abofeteado en primer lugar. Nunca le habría permitido hacer una rabieta así, ya que es muy cuidadoso con su imagen frente a otras personas. Por último, después de leer cientos de comentarios debajo de mi publicación, no puedo evitar estar de acuerdo con todos. Mi esposo siempre ha sido un manipulador. Durante años, usé gafas de color rosa, eligiendo pasar por alto los patrones que, en retrospectiva, siempre han estado allí. La verdad es que siempre ha apoyado a su familia por encima de mí. Y me he permitido creer que así era como se suponía que debían ser las cosas. Tomemos la Navidad y el Año Nuevo. Por ejemplo, siempre hemos celebrado esas fiestas con su familia año tras año. A pesar de mi repetida solicitud de turnarnos y pasar esas fiestas importantes con mi familia. Además, siempre me ha manipulado diciendo que su familia es lo primero. Cada vez que lo he mencionado, insiste en que, como buena nuera, debo comprometerme y priorizar a su familia antes que a la mía. Siempre siento que mis necesidades, mi familia, mis tradiciones no importan tanto como las suyas. Y en esos momentos, siempre me han hecho sentir culpable por querer algo diferente.
También me culpo a mí misma por cómo han resultado las cosas. Ahora me doy cuenta de que he permitido que mi esposo dicte mi vida durante mucho tiempo. Su desprecio por mis sentimientos, junto con su sutil manipulación, siempre me ha mantenido en un lugar de duda. Siempre he dudado de mí misma, preguntándome si tal vez estaba siendo demasiado exigente o irrazonable. Pero me alegro de haber venido a Reddit con mi historia. Y todos aquí finalmente me han abierto los ojos a la verdad. Por último, la razón por la que mi madre se pone del lado de mi esposo es porque cree que no debería dejar que un problema tan insignificante como que mi cuñada sea grosera o tóxica interfiera en nuestro matrimonio. Claramente no entiende lo profundo que es este problema y cuánto me ha afectado. No ve cómo el comportamiento de mi esposo me ha desgastado con el tiempo. Sin embargo, reconoce que el hecho de que mi cuñada me abofeteara estuvo completamente mal. Actualización 2. Rey y yo finalmente nos sentamos en un lugar neutral. Lejos de casa. Solo para poder hablar de todo claramente. Han pasado casi 2 semanas desde mi última actualización. Y decidí que finalmente necesitaba abordar las cosas con él. Cuando nos encontramos, Rey comenzó disculpándose. Me tomó por sorpresa porque, sinceramente, no esperaba que se disculpara en absoluto. Me dijo lo feliz que estaba de que le hubiera pagado a su hermana el dinero por su vestido. Esto es exactamente lo que había estado esperando, un reconocimiento genuino de la situación. Pero, por supuesto, después de disculparse conmigo, Rey inmediatamente continuó diciendo que ahora era mi turno de disculparme con su familia. Explicó que todavía le debía a su hermana una disculpa adecuada por humillarla delante de todos. Me contó cómo su madre y su hermana esencialmente habían amenazado con excluirlo de la familia a menos que me hiciera disculparme con ella. Lo miré atónita. Le pregunté, ¿y cuando ella me abofeteó primero? ¿Se va a disculpar conmigo por eso? Luego trató de justificar su comportamiento diciendo que su hermana estaba un poco borracha y que verme derramar vino tinto por todas partes la había vuelto agresiva. Argumentó que cualquiera en la posición de su hermana habría reaccionado de la misma manera. Y que yo debería haberme quedado callada y aceptado su reacción. En ese momento, tuve que hacer una pausa y respirar hondo. No sabía si estaba más herida o enojada por lo poco que parecía entender por lo que había pasado. Entonces le dije que, si bien lamentaba haberle devuelto la bofetada a su hermana, no lamentaba haberme defendido. Deseaba que me hubiera apoyado delante de su familia. Pero no lo hizo. Así que no tuve más remedio que defenderme. Continué diciéndole cómo durante años siempre había tratado de complacerlo a él y a su familia. Y me mantuve pequeña delante de ellos. Lo hice porque pensé que eso era lo que significaba estar enamorada, comprometerse. Adaptarse y apoyarse mutuamente. Incluso si eso significaba sacrificar mis propios sentimientos a veces. Pero su repetida incapacidad para defenderme y su disposición a dejar que su hermana me tratara como basura me habían hecho darme cuenta de algo muy importante, que no podía estar con alguien que no me respetaba. Luego enumeré cada instancia en la que él y su familia se habían portado mal conmigo a lo largo de los años y cómo me había hecho sentir cada uno de esos momentos. Le dije que, como mi esposo, si ni siquiera podía ser lo suficientemente valiente como para enfrentarse a su mocosa hermana, entonces no veía el sentido de continuar nuestra relación. Rey argumentó que amaba a su familia y que no le gustaba enfrentarse a ellos. Especialmente a su querida hermana. Señaló que yo era su esposa. Así que sintió que podía hacerme entender por qué era importante para él mantener la paz. Ese comentario me hizo hervir la sangre. Le dije que ser su esposa no significaba que estuviera obligada a soportar la falta de respeto o el maltrato. Cada vez que se quedaba callado, sentía que estaba eligiendo a su familia por encima de mí. Y estaba cansada de estar en segundo lugar en mi propio matrimonio. Como si esto no fuera suficiente. Rey también me informó que su madre básicamente me había retirado la invitación a todos los eventos familiares futuros en su casa. Ya que ya no me quería cerca de ellos. Cuando me quedé atónita, Rey argumentó que esto estaría bien porque de todos modos no me gustaba su familia. Me dijo que, a partir de ahora, para Navidad o Año Nuevo, era libre de pasar tiempo con mi propia familia. Como siempre había querido. Mientras que él estaría con la suya. Me burlé de lo egoísta que sonaba. La audacia que tenía para descartar mis sentimientos e intentar manipularme una vez más. En ese momento, le dije que había estado pensando en una decisión durante unos días. Pero después de hablar con él,
Todo se había vuelto claro como el cristal. Quería divorciarme de él. Ya que había terminado con este matrimonio. La cara de Rey se ensombreció de inmediato. Y parecía que no podía creer lo que acababa de decir. Argumentó que estaba siendo demasiado emocional y me dijo que estaba llevando las cosas demasiado lejos por algo tan trivial. Luego dijo, está bien. Está bien. No tienes que mencionar el divorcio. Si no quieres disculparte con mi hermana. Hablaré con ella y la convenceré de que lo deje pasar esta vez. Ya que parece que te has atascado en esto. Pero la próxima vez. No vuelvas a abofetear a mi hermana. Me mantuve firme y le dije que ya no me importaba nada de eso. Rey. He terminado. Mi abogado se pondrá en contacto contigo pronto. Ahora eres libre de pasar el resto de tu vida atendiendo a tu madre y a tu hermana. Como siempre has querido. Dije. Rey intentó seguir discutiendo. Pero simplemente me levanté y lo dejé allí parado. No podía estar en una relación en la que no se me valorara. En la que mis sentimientos no importaran y en la que su familia siempre estuviera por encima de nuestro matrimonio. Desde entonces, Rey me ha estado enviando notas de voz rogándome que no siga adelante con el divorcio. Sigue diciéndome cómo estoy destruyendo nuestro matrimonio y cómo no puede imaginar vivir el resto de su vida sin mí. He silenciado sus mensajes por ahora y seguiré ignorándolo en el futuro. Actualización 3. Mi suegra me ha estado enviando mensajes de texto sin parar desde que me reuní con mi esposo hace unos días y le pedí el divorcio. Afirma que no tengo derecho a dejar a su hijo sin más. Según ella, lo estoy haciendo sufrir innecesariamente solo por despecho.